Es Felipe Ángel Montemayor Roel. Pues me dicen el Clipper es una gran satisfacción para mí que lo estén comparando, porque el Clipper, el primero que fue el Clipper, pues fue nada menos que Joey DiMaggio con los Yankees. Y ya que esté tratando de compararte con un señorón de esos, pues caray, muchas gracias. Yo te doy una vida porque él jugaba antes con nosotros, cuando empezó a jugar, jugaba con el equipo de cronistas. Éramos varios del norte, jugábamos los sábados en la mañana. Agarrábamos equipos así, entonces, más o menos que pudiéramos darle guerra. Ahí empezó el arquitecto y pichando. Primero jugó de fielder, lo hizo muy bien, a pesar de que eran juegos amistosos, porque después de los juegos, ganara quien ganara, siempre había una pequeña reunión, juntábamos ahí en el Parque de Niños Campeones, llevaban comida, y ahí fue cuando empezó con Héctor, hasta que me tocó enfrentarlo una vez yo con el norte y él jugamos con el Canal 12, porque tenían muy buen equipo. Te felicito sinceramente a ti y a toda tu familia, y que el Señor te siga llevando por los caminos que dejamos atrás. Jugador Felipe Montemayor, de Grandes Ligas. Él vivía al lado de Radio Alameda. En la esquina de Modesto Arreola y Pino Suárez, desde ahí, pero yo desde que mi papá me llevaba al Parque Cuauhtémoc, porque él formó parte de los dos equipos de la década de los 40, los dos equipos de sultanes que fueron campeones de liga. Jugadorazo de ligas mayores, ¿no? Y además una persona ejemplar en su conducta, deportista, pero dedicado. El señor... una institución. Para nosotros fue una experiencia inolvidable cuando a la mitad de un juego en el Astrodome de Houston, habíamos ido a jugar y él nos hizo el honor de acompañarnos. Fuimos los cronistas de Monterrey, compañeros del Diario de Monterrey y de otros canales de televisión y de otros periódicos también. Fuimos a jugar contra Radio Ambiente en Houston. Pichó nuestro compañero Enrique Salinas Rangel, en paz descanse, ganamos el juego. Pero nos trataron de maravilla los compañeros y dijeron, además les tenemos una sorpresa, vamos a ver el juego de la tarde. Esto fue como a la 1. Sí. Vamos a ver el juego de la tarde. Jugaban pues Houston, no recuerdo contra qué equipo, y estábamos muy tranquilos y en la cuarta entrada de repente volteamos en la pantalla gigantesca. Ajá. De veras que se le debió haber sentido un gusto enorme, Felipe, porque viene formándose el nombre de él. Ah. Sí, y anuncian en inglés y en español, se encuentra entre nosotros el Clipper Felipe Montemayor. Qué bonito. Reconocimiento ahí en pleno partido. Sí, sin saber. Y la televisión se va con él. Y él estaba aquí a 2 o 3 con los compañeros que fuimos. Sí. Y se para él a saludar porque llevabas su gorra y no, olvídate. El reconocimiento en el Astrodome de un gran beisbolista mexicano, uno de los primeros que incursionó en ligas mayores y además con éxito, ¿no? Y tener el gusto, tu servidor, de decir, claro, yo jugué con el Clipper. Con Felipe Montemayor. Al lado del Clipper, claro que me hacía correr mucho porque iban los batazos largos y decía, ese es tuyo, güero. Arqui, no me alargue la respuesta porque ya Venga, se quedan las preguntas. adelante. Ya sabe, le está alargando. Yo sé que lo están regañando allá arriba. Le está sacando la vuelta a las preguntas. Venga. Arqui. 3 preguntas del público se estuvieron mandando al correo durante toda la semana. Tenemos algunas aquí. Van a ser preguntas que hay que contestar rápido, Arqui, sin darle mucha pensada. Sí. ¿Cuál ha sido su peor entrevista? Mi peor entrevista, pues así rápidamente y en plata limpia, pues quizá la que tuve yo con el señor Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo. Porque yo me puse, se me olvidó que yo era el anfitrión, me explico, y es muy feo que una persona vaya, claro,
a tu casa y luego te pongas al tú por tú. Claro. El invitado siempre debe tener su lugar especial. Se Entonces, desde apasionó. aquí, amigo Porfirio, ya ha olvidado todo aquello, yo sé, porque lo he entrevistado varias veces. Pero ahí está. Ahí Se está podía la haber disculpa. logrado una entrevista más bonita, positiva sobre todo. Se apasionó. Venga. Mira, aquí tenemos precisamente. Ah. No me la quiten, ya se iban a agarrar a golpes. Se estaba caldeando los ánimos, pues, no, él... Cosas él- que pasan. Sí, pero Sí. sabe que amigos de él y amigos míos, cuando pasó este incidente, me dijeron que Porfirio Muñoz Ledo, el señor Porfirio Muñoz Ledo, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, gran eminencia político, Sí. pienso yo que es uno de los más verticales y lo está demostrando en esta etapa tan difícil de México. El señor Porfirio Muñoz Ledo dice lo que piensa. Ah. En esa ocasión me aseguran mis compañeros, amigos también del PRD, que los tengo en todos los partidos, que él pensaba que lo llevaban al otro canal. Y en el otro canal había un conductor que todos los días le estaba tirando. Y por eso él venía ya con A la defensiva. con la espada desenvainada. Es lo que me dicen, sí. Sí. Ahora Venía bravo. se decía de otras cuestiones, mentira. Él venía en sus 5 sentidos. Mentira. Que le gusta el tequila, a mí también, pero procuramos no ir entequilados. Y a mí me consta, porque estuve cerquita de él. No, don Porfirio no Oiga, venía entequilado, venía encanijado, por no usar la Entonces, otra palabra. el que lo Pero mandó- no conmigo. El que lo mandó calientito es porque pensaba que iba con Gilberto Marcos. Exactamente. Del otro lado. Pues era la figura, en ese momento él era el que acaparaba a mi buen amigo Gilberto y tenía un programa de alto rating y todos tenían que reportarse allá con él, gobernadores, candidatos y demás. Muy amigo mío y luego fuimos compañeros también en el diario, es de los ¿Y fundadores, sabe qué? Pobre Tomás Boy, la tuvo que llevar. pues porque Tomás Boy se quedó esperando. Se quedó aquí, es más, aquí es el estudio. Ahí donde está el logo de Canal 6, lo estamos ¿Sí? haciendo en el estudio. Muestre, grande. por favor, ahí atrásito un poquito Sí. del logo de Y- este estudio, por favor. y esto Ahí su- donde están las gradas. Y esto sucedió más o menos por aquí. Vámonos. Mire, por aquí así. Aquí estaba la mesa y ahí estaba Tomás Boy esperando turno porque él venía como candidato. ¿Dónde estoy? ¿Acá? Tú me dices dónde Aquí no. Acá van a tomar las gradas para que vean el logo donde bueno, nos estaba sí, diciendo sí. dónde estaba ya precisamente esperado y estaban aquí. Aquí estaba él en una silla, yo estaba ahí en el escritorio con Sí. Marta Zamarripa al lado. Y allá en una segunda línea yo veía que me levantaban la mano mi buen amigo Tomás Boy, grande estrella, ¿no? Él era candidato del Partido del Trabajo. En paz descanse. Sí, él era candidato del Partido del Trabajo y le aseguro que esa misma entrega y disciplina que demostró en la cancha se lo hubiera demostrado. Lamentablemente no ganó en esa ocasión. Claro. Partido del Trabajo. Y luego, pues yo al final dijo, en cierto corte que hubo, recuerdo que le mandé un papelito. Dijo, no, déjalo si está con ganas. Sí, déjalo que diga, estaba disfrutándolo. Sí, y luego le hablé yo al día siguiente. Dijo, no, me vuelves a invitar, no hay problema. Sí, como quiera, nada más le faltaban las palomitas, yo creo, estaba viendo el show. Sí, no, y además estaba otro señor de un libro que conservo por ahí, era un libro también de buenos modales que no tuvimos. Déjenme, Sí. para no darle la espalda. No, por favor, pásele de este lado, aquí estamos. Bueno, Ahora, bueno, esa fue la peor experiencia, la peor entrevista. pues sí, vista de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál? Porque luego Pues no digamos que la peor entrevista fue un gran aprendizaje, aprendió de eso. aprendí a no ser grosero, ¿verdad? Con los invitados, porque sí, en parte... Ahora dígame su mejor entrevista. La mejor experiencia, la que usted diga, ay, esta me encantó. Mire, de las gentes que me han demostrado un gran corazón, yo conservo a 2, con los que a veces hay empatía, ¿no? Sí. Como también puede haber lo contrario, ¿no? Que, Sí, que se claro. establece una barrera entre el que usted entrevista y el entrevistado. Yo recuerdo 2 y no se hicieron aquí, se hicieron ya en la década del 2000 al 2010. Una con Alberto Cortés, gran señor, Alberto Cortés. La otra con Facundo Cabral, su cuate. Así. Sí, porque conversamos de todo La menos química. de lo que originalmente... O sea, fluyó todo como amigos. Sí, ¿por qué? Porque venía el bombardeo a Bagdad. Sí.
pero venía también una presentación, tengo entendido, en el caso de Alberto Cortés, y nos pusimos a hablar de la guerra, Sí. ¿verdad? Y al final me dice, oiga, no hemos hablado, le digo yo, no. ¿De la presentación? Sí, de veras, ¿y dónde se va a presentar? Pues ya se acabó el programa, buenas noches. Y nos quedamos platicando, o sea, hay, se establece comunicación, vaya, con Sí, algunos fue invitados y con otros no. Hubo química. O sea, hay fobias y hay empatías, ¿no? Falta una pregunta más. Sí, una más. Antes de leer la siguiente pregunta, Sí. ay, mejor primero vamos a ver esto. Quique Mayagoitia, Pedro Prieto, ¿cómo se ve desde acá? Ni parece que podamos estar en el majestuoso estadio de béisbol móvil, la Casa de los Sultanes. Hace 5 años fue la última ocasión que estuve, no aquí, sino allá en el campo, y me dieron la oportunidad de pichar en 2 encuentros entre Milenio y Canal 12. A ver si es cierto. Feliz cumpleaños, y mira, aquí recordamos a don Héctor Espino. Y aquí lo dijo Daniel, recuerdo de la gran amistad de usted, o sea, de un servidor con mi padre, o sea, con mi tocayo, el gran Héctor Espino. Qué bonito regalo. Enero 12, 1941. Daniel, muchísimas gracias, muy amable, un bonito recuerdo. Al contrario, gracias a usted, qué gusto volver a verlo y aquí en su casa, no deje de venir, Arqui. Saludos de nuevo, el que muchas veces despide no se quiere ir, pero mire, me están diciendo que para... ¿El señor? ¿Roel? No, dice que no va a ir. Estuvo muy agradable la plática, pero... Gracias. Recordando allá que se nos fue una temporada muy bonita de los 80 por haber creado una nueva afición, Pepe, ¿verdad? Aquí platicaba con algunos de los amigos, ¿verdad? Pero nunca es tarde y ya ves ahorita en lo que se ha convertido, ¿no? El béis y bueno, el estadio, el tuyo, el de... Claro. No, está muy bonito, ya lo viste por dentro. Sí, no, Es lo que tienen los muchachos. le hicieron un... En ningún lado los tratan como quieren. Exacto. No, muy bonito y pues premia el esfuerzo tuyo y de tu papá, ¿verdad? En paz descanse. Gracias. Ándele, señor, y muy amable por todo. Al contrario, el gusto de saludarte. El gusto es mío. Otro regalo muy bonito, ¿eh? Fue torero, jugó americano, jugó béisbol también. mi querido Hiperactivo, decía mi abuelita. Arqui. Sí, hacía de Pues sí. todo. Platicado de una generación que lamentablemente se perdió. Cuéntenos, por favor, de esta generación que se perdió y debido a qué. Sí, se perdió esa generación porque el béisbol era el deporte que dominaba aquí. Sí. Y tan es así que tuvimos en un año, no en un año, en 10 años, 2 campeonatos y en el otro. Y bueno, en el viejo Parque Cuauhtémoc, ¿verdad? El tradicional, que por cierto hicimos la última transmisión en 1976. Ahí se sacó el home. Es una ceremonia muy bonita, ¿no? Que está narrada en el libro de Ciudad Noticia. Aquí Sí. viene el último out en el Cuauhtémoc, con Goyito Ortiz, Reynosa contra Sultanes, ganó Reynosa, Sí, ni hablar. sí. Ya pasó. Con eso se cerró ese parque y luego se fue a Cuauhtémoc y Famosa. Ahí jugué también allá en el jardín con Sí. Felipe Montemayor. Y luego ya el móvil, que es el... Móvil Pero Super, el de ahora. esos años me consta, y ojalá que no peque yo de indiscreción, como responsable de la programación me tocó concertar una entrevista entre el señor ingeniero José Maiz, que ya conocía por las entrevistas, y niño campeón del 57, y don Francisco. Y ahí no se pusieron de acuerdo en cuanto a condiciones para hacer la transmisión de los juegos y darle seguimiento ya formal.
porque en esa época Canal 2 era número 1 en deportes. Transmitíamos tenis, el Super Bowl, transmitíamos ligas mayores en octubre. Sí. Y los juegos aquí de los Sultanes transmitíamos desde Saltillo, desde Monclova, desde Tampico, que por cierto allá cuando pasa el tren y el tren no deja de pasar, se para el partido porque pasa por el Jardín Central. Pues como sí. ¿Verdad? Entonces en esa época había un pico, un renacimiento del béis. Ajá. Y pudo haberse capturado a esa generación que se fue con Roberto Hernández Jr., mi compañero, Sí. y con los que promovían el fútbol soccer. Que es un gran juego también, ¿no? Pero el béisbol... Oye, Arqui, el micro lo puede dejar atrás si tú quieres. Sí. No, es que sabes que estoy acostumbrado. Sí. Así es el arquitecto de Benavides. Es la memoria sensorial. Es así, en el celular, el otro lado. Ahí está. Oiga, y lamentablemente por una mala negociación no se le prestó la atención. Pues no, yo lo pudiera hacer porque yo no estuve presente, pero lo único que supe es que no se hubo arregló. arreglo. No se arregló. Y se perdieron muchos años para haberle dado seguimiento, pues, ¿qué Un boom. sería? Sí. Claro. Y en esos años se metió, pero hasta la cocina, la afición al fútbol. Se fue por otro lado. Pero el béisbol se cocina aparte. Pero bueno, el fútbol que lo logró capturar don Roberto Hernández Jr. de una manera inigualable. No, En paz descanse. olvídese, toda una época con Roberto y a veces nos dábamos de pique. A ver, ¿en dónde se aplica más inteligencia, Robert? Y me decía, pues tú ya sabes para qué. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué le picas ahí? ¿Para qué le ¿Verdad? mueves? Vámonos con otra pregunta. Venga. A ver, ¿qué nos pregunta el público? Está interesante. ¿Está buena? Es interesante. ¿Buena para ustedes o para mí? Para todos, para todos, para la gente que lo Sí, disfruten. sobre todo, sí, claro. Y Ok. gracias por las preguntas. ¿Existe una leyenda en torno a usted? Sí. Una leyenda. Queremos saber si es cierto o no es cierto. Ha sido como un tema que ha sonado en algunas ocasiones, pero qué mejor que aclararlo de su viva voz. Sí. El tema ¿De qué es? del AA, si es cierto que usted estuvo en AA Sí. o tuvo problemas con la bebida en algún momento. A punto de estar en AA. Mis respetos para los de AA, porque apenas el que estuvo cerquita o el que vivió ese infierno sabe de lo que estamos hablando. Destruye familias. Nos platicaría un poquito de esa época Sí. y cuál fue ahora sí que el punto de Sí. quiebre donde dijo, tengo que salir. Sí, si de algo sirve, claro, aunque van a decir, sí, como él se tomó media cervecería y se fumó media cigarrera, y miren, ahora anda dando consejos. No doy consejos, nada más. Advierto lo que en mi caso, porque dicen, es que ese cuate aguanta mucho. No, nadie aguantamos. Es una mentira. Los excesos cobran, si no en el momento, al paso de los tiempos. Yo tengo amigos fumadores que murieron pues hace 20 años, que fumaban al mismo ritmo que yo. Yo me tuve que retirar, pero hablamos del alcohol, sí. Hubo un tiempo inclusive que yo pues cometía errores de presentarme a veces con más de unas 2 copas y se notaba, ¿no? Y un día me llama don Francisco, esto fue en época de un mundial de fútbol, a propósito, el de Alemania, me acuerdo porque tenía yo 2 grandes amigos que se anunciaban aquí, eran de Mezquital del Oro ellos, Sonora, Alejandro y Carlos. Y me dicen, te invitamos a Bahía de Quino, hombre, el día que quieras vamos allá, Sí. para que conozcas las instalaciones y demás. Y bueno, se da esta invitación y a los pocos días me llama el señor González, desconociendo él de ese supuesto viaje, ¿no? Al que yo había sido invitado, ¿no? Pero me toca el tema, dice, oye, me han dado quejas, acuérdate que tú llevas aquí un número en la frente, el 12. Pues porque no nada más eres el que conduce los noticieros, eres también parte del equipo Claro. de dirección, ¿no? Tienes a
tu responsabilidad en programación y en operaciones. Yo era director de operaciones, ¿no?, en ese tiempo. Y le digo, sí, señor. Y dice, mira, ¿por qué no te tomas unos días, pones en orden tus ideas y te vienes? Las puertas están abiertas. Y le dije, ay, caray, pues es casi como una... Dijo, no es despedida, güerito, porque así, sí, así me trata él, ¿no? Y le digo, no, sí. Bueno, mucho gusto, soy Sandra González. La primera vez que vi al Arqui, pues yo nada más era reportera, entonces aquí en los pasillos de la redacción de Multimedios Televisión lo conocí y nos quedamos horas y horas y horas platicando, porque el arquitecto así es, se pone a platicar tantito y se te puede pasar todo un día completo contando anécdotas, y él también cuestionando porque le interesa saber como el trabajo de todos, lo que vivimos, lo que pasamos todos los días. El secreto que todo Monterrey quiere que ya sea revelado. Hace unas semanas resulta que yo traía una blusa con plumas y el arquitecto no sé por qué le llamó la atención esa aplicación de la blusa, entonces pues le hice referencia a que era el hombre pájaro y pues se rió mucho. Mucha gente piensa que él se enojó, que me regañó, que me mandó a la calle a reportear por esa cuestión, pero no, nada que ver. El arquitecto también pues le gusta mucho platicar o bromear sobre esas cosas. Qué bonita plumas, ¿son plumas? Ya me están saliendo a mí también. ¿Por qué será? ¿Cómo lo dijo? No, que trae aplicaciones de plumas. No, dijo que le estaban saliendo plumas. ¿Se pega o qué? No entendía yo. Bueno, arquitecto, muchas gracias por compartir con nosotros, conmigo, lo que es más valioso para una persona, el tiempo para platicar las experiencias, para dar los consejos, para guiar a una persona en este camino que es la comunicación. Gracias también por inculcarnos el amor, la pasión por esto que hacemos, que es periodismo, y también el amor por esta empresa Multimedios. Gracias por su tiempo, por todos sus consejos, por sus enseñanzas y por pues la paciencia también para seguir aquí aprendiendo de usted. Mi nombre es Agustín Serna Zamarrón, soy jefe de información multimedia en Multimedios. Y yo conocí la primera vez al arquitecto en 1990 en un curso de periodismo electrónico que se hizo aquí en el canal y del cual yo me quedé a trabajar con planta. Uno de los consejos que él nos dio fue atender a todas las personas que venían al canal. No es ahora como con redes sociales, tenías que atenderlos públicamente, resolverles los problemas o canalizarlos y siempre estar al pendiente de los seguimientos que él pide. La anécdota que yo tengo con él fue una lluvia después del huracán Alex. El carro del arquitecto se quedó tirado y fue pérdida total aquí por Plaza La Silla. Fueron y lo rescataron sus hijos y entramos a cabina. Él me ordena entrar a cabina con el productor Marco Aurelio Tamés. El arquitecto llegó todo mojado a la cabina. De repente se quedó en paños menores y esa imagen la puedo escribir 1000 veces porque veo cómo era su pasión por hacer un noticiero de radio en una emergencia. Le importó andar mojado, andar como andaba, pero él siempre cumplió y casi amanecimos ese día hasta las 5 de la mañana con la transmisión especial. Si hubiese habido una fotografía, un video de eso, sería histórico para ver el gran espíritu humano que él le echa a cada noticiero que hace. Yo estoy muy orgulloso de trabajar con él. Desde el 90 que entré yo aquí a trabajar, aquí me casé, aquí crecieron mi primer hijo. Regresé en el 2000 y luego en el 2007 mi tercera etapa. Es un orgullo y un privilegio estar trabajando de la mano con él, con las exigencias que él pide, porque el auditorio también es muy exigente. Yo le deseo de todo corazón que la pase muy bien, arquitecto, en este día y que siga adelante. Tenemos Arquitecto Benavides para mucho tiempo más. La pasión por comunicar, mi querido arquitecto, esa historia donde pleno desastre natural, todo inundado, carro pérdida total, y usted en lugar de irse a su casa, viene al canal a informar. Pues sí, ¿no? Y también a ver que no se podía pasar tampoco para allá. Ya vivía yo en Las Torres y estaba todo bloqueado. Es más, me dijeron, ni le entre, arquitecto, porque ahí estaban agentes de tránsito, ¿verdad? Mejor regrésese. Y ahí se inició una sequía que duró un tiempo, ¿eh? Después del Alex, es esto, ¿eh? Estamos hablando de septiembre. El 26 de septiembre lo pueden checar porque es una fecha también en donde tuve yo otro incidente hace muchos años. 26 de septiembre del 2011. Sí. No,
2010. Estamos hablando del Alex. Exactamente, ¿verdad? fue en el 2010. Sí. Mi querido Arqui, por decirlo de alguna manera, los desastres naturales en su vida profesional le han favorecido. Sí, de alguna manera u otra, todo es muy triste, pero sí vamos a decir así rápido, la transmisión de 25 horas, porque me preguntan por eso, en la gran AW, encadenó la XT, encadenó AU, encadenaron varias estaciones, estábamos solos transmitiendo. Abrimos a las 10:40 de ese día, viernes 16 de septiembre 1988, para salir a las 12. Se había desviado la trayectoria del huracán Gilberto y nos agarró a todos de sorpresa, y sobre todo a los que se quedaron a mitad del lecho del río Santa Catarina, allá en San Pedro. Eran 4 camiones de pasajeros que habían salido de la central, indebidamente les dieron permiso. Bueno, iniciamos nosotros esa transmisión y la seguimos, pero ahí esto fue como una especie de examen profesional para todos, porque no la hice yo. Estuvimos el señor Córdoba, el señor María Elena Mesa Gutiérrez estuvo con nosotros, estuvo Javier Lozano coordinando como productor. Él fue el que nos trajo aquí de un restaurante a 3 cuadras, porque salió una cintilla en el Canal 13 de México cuando era del gobierno. Desvía su trayectoria el Gilberto, atención Monterrey. Sí. Y no, pues vamos a sentarnos. Tenía yo la instrucción de don Jesús y de don Francisco de entrarle al momento que nos dijéramos, y ya sabían, el director de era Pedro Hernández Pantoja era el director, pero ya sabían que cuando viniera un desastre abrimos, a darle, ¿verdad? Sin pedir permiso, al aire. Sí. Entonces yo no podía regresarme aquí, pues tenía que entrarle, ¿no? Y le entramos ahí, hicimos no una transmisión tan larga, digo, en septiembre como aquella, pero aquella digo que nos sometió a examen porque sabíamos de que habían caído y se los había llevado la corriente al menos a 5 personas que estaban trabajando en el rescate, Enrique, de las personas atrapadas, y lograron salvar a algunos. Estaban desde un Trascabo haciendo la operación César Cortés, el campeón, así le decíamos por cariño, era un policía judicial de los de veras, muy recto y muy eficaz. Total, se voltea el Trascabo y se va con él, incluyendo a otro joven, Rogelio Ayala Contel, un muchacho joven que quiso también ayudar a los de la judicial, pero afortunadamente traía salvavidas y salió allá todo revolcado en Juárez, Nuevo León. Gracias. En fin, todo esto que sucedió no lo podíamos decir, porque imagínate tú, que hubieras ido a la central de autobús de Monterrey a despedir a tu tío, a tu mamá, a tu hermano, como sucedió, y que a la 1 o 2 de la mañana te dijeran en radio, los autobuses que salieron a San Luis Potosí, 2 a México y otro a Guadalajara, se los llevó la corriente. Entonces aplicamos criterio y no lo dijimos hasta que a las 6 de la mañana al aire lo dijo el gobernador, don Jorge Alonso Treviño Martínez, que era el gobernador. Y así nosotros pudimos no afectar más a los familiares. Inclusive ahí iba un familiar muy cercano de un compañero nuestro de El Diario de Monterrey. Sí. Y también entre las víctimas. Lamentable, claro. Y de cada uno de estos desastres hay mucho que platicar, desgraciadamente. El terremoto del 85. El 85 hicimos ahí un trabajo muy interesante, conectándonos con otro compañero en la Ciudad de México de la W, de la Voz de la América Latina, nosotros de la AW de Monterrey. Quedaron incomunicados al menos unas 72 horas, nada se sabía de lo de allá, nada de lo de aquí. Entonces lo que hacíamos es el compañero Rubén Hernández, casi homónimo de Rubén Hernández, nuestro compañero que fue director de Pipsa, de los jingles que fuimos a traer. Sí, de Memphis. Allá a Memphis, bueno, creo que Rubén Hernández López, Hernández López era Rubén. Este amigo Rubén, un gran locutor, por cierto, tengo entendido que vive. Él también de los locutores de la vieja guardia, muy completo, narrando, haciendo crónica, leyendo comerciales, narrando béisbol y etcétera. Él en la noche en la W, a partir de las 12, tomaba el micrófono
Entonces lo que hacíamos era aquí, recibíamos nosotros preguntas de la gente, ¿sí? Ese servicio lo empezamos a dar nosotros a los 2 días aproximadamente. Le pedíamos en el diario, telediario, se llamaba, teleradio, no telediario, teleradio. Eran 3 bloques, en la mañana, al mediodía, al señor Córdoba y yo, y Marta Zamarripa, y luego también en la noche Gilberto Marcos, también lo tuvo, y otros compañeros, esa versión. Y ahí dábamos a conocer los nombres de las personas que nos estaban pidiendo. Oiga, la familia, por decir la de mi tía, la familia de Moreno Benavides, del ingeniero Pablo Moreno, que vive en José Joaquín Pesado, número 34, de la Colonia Obrera. ¿Cómo está ese sector? Nos preguntaban de aquí, familiares. Entonces, nosotros, por fax, porque no había otra comunicación, a una de las empresas ahí de W se las entregaban. Creo que era el procedimiento. De tal suerte que la respuesta la recibíamos en la madrugada aquí, en directo de Rubén, mi compañero. Sí. El locutor. Y la dábamos a conocer en los 3. En directo. Hubo una llamada en particular que nos mandaron del consulado, de la Embajada de Francia en México, dándonos las gracias, porque aquí mencionamos y dimos tranquilidad a una familia que, siendo de la Ciudad de México, bueno, siendo de París, se enteró de que esa persona no estaba en Monterrey. O sea, tranquilizamos. Sí, claro. Y por ahí la guardo. Guardo cartas muy bonitas de personas que han sido parte de la vida de la gran AW, la estación de donde nació todo esto que ustedes y yo también conozco. Mi querido Arqui, Eleva, una pregunta. Sí. Inés. Viula. Allen. Sí. Gilberto. También. Emily, en el 2005. Katrina, el señor Fats Domino, sí. Vilma también, los cuates que estaban allá en Cancún y que decían, estaban a mitad de la tormenta, y dice, esto parece una licuadora. Estaban en un baño transmitiendo y nosotros dándolo a conocer en directo, pero de alguna manera tranquilizando a sus familias aquí. Claro. Y luego lo reproducíamos eso en el noticiero de la noche. ¿Cómo definiría usted a este grupo de desastres naturales en su carrera periodística? Pues para bien o para mal me han dado mucha enseñanza de los alcances que puede aquí, que no se me enojen los de la televisión, pero que la radio es la única que puede estar en todos lados sin necesidad de mucho. Y que ahora con todo esto podemos hacer maravillas. Sí. Todos somos potencialmente corresponsales en el lugar en donde encontremos. Mi querido Arqui, por favor, acompáñenos a ver esto. El humo que está saliendo en estos momentos de la chimenea de la Capilla Sixtina. Fumata Blanca está anunciando Radio Vaticano. Los aplausos que efectivamente... Este martes 19 de abril se está confirmando pues que ya hay elección, que ya hay un nuevo papa. Son las 18:06 de la tarde aquí en la Ciudad del Vaticano y se confirma la primera emisión de la Fumata Blanca, que la observamos aquí cuando estábamos transmitiendo para AW Noticias. Es pues el primer papa electo en el siglo XXI, con todo lo que esto implica. Estamos observando detrás de nuestra cámara que ya empieza a llegar más gente a esta Basílica de San Pedro. Es la manifestación del pueblo romano, porque también se trata del obispo de Roma, no solo del papa, no solo del nuevo papa, se trata también del obispo de Roma. Y cada quien lo está celebrando a su manera, con aplausos, con música, con ruido, con el ondear de las banderas. Y bueno, pues estamos realmente asistiendo a un momento histórico. Vamos a esperar el anuncio aquí. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas. El nombre. El nombre. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Inolvidable esa transmisión y se confirma lo de la radio, ¿no? Sí. Estaba María Elena Mesa en la AW a las 10:00 de la mañana, ya eran las 5:00 de la tarde cuando empezamos la narración. La crónica, Sí. lo estábamos haciendo desde un jueves anterior, desde el 14 de abril, que ahí hay otra historia muy bonita porque estaba yo cumpliendo años de haberme iniciado en este trabajo. 14 de abril 1960, 14 de abril del 2005, ya estaba ruco, tu compañero Benavides. Como 50, ¿no? Y fue- 52, por ahí. Y fue un reto. No, ya pasaba los 60, amigo. En el Del 41 al 2005, estamos hablando de ya era 60, sexagenario. 64. Y ya estas transmisiones desgastan mucho, tanto emocionalmente como físicamente. Entonces Sí. fue un reto para mí. Yo ahí recuperé, son indiscreciones, espero que no las tomen a mal, pero yo recuperé mi fe en parte ahí. Y luego la confirmé con mis conversaciones con Joel Sampaio Sí. en la pandemia. Sí. La pandemia, otro tema. Otro gran tema, la pandemia. Pero ahí todo se presentó como de película. Platíquenos, por favor. Yo pensaba que no iba a poder con esa transmisión. Fui el domingo anterior, pedí y se me dio. Se me dio una transmisión histórica para mí y para mamacita, para mamá que era muy religiosa. Y mis hijos y Teresita. ¿Qué fue lo mi que pidió? esposa. ¿Qué representaba? Que pudiera yo salir adelante con un compromiso de esa naturaleza, porque fue un equipo de 3 e hicimos el trabajo de cientos que había ahí con sus grandes estudios rodantes, cámaras instaladas en edificios alrededor de la Plaza de San Pedro, y acá abajo estaba nada más mi compañero y gran amigo Mauricio Latorre, mi compañero y gran amigo de toda la vida, el señor ingeniero José de la Rosa, nuestro queridísimo Pillo, Sí. que tengo entendido está produciendo. Aquí está con nosotros. Fíjate todo, Sí. cómo estas historias, cómo van hilvanadas. Y pasé esa prueba. Y de ahí empecé yo a hacer una serie de reflexiones que me regresaron a la religión. Le tocó. O al también- menos, si no soy practicante, sí soy creyente, porque yo me había salido durante muchos años. Le tocó también con... Ni con- practicaba el rito, ni compartía el dogma, por decirlo rápido. Una anécdota que creo que está, no recuerdo en cuál de sus libros, con don Joel Sampaio, que Sí. le marca para decirle que vio una cruz. Sí, sí. Platíquenos. En el techo de la casa donde yo estaba a la 1:30 chateando con él, le dije, "Oye, ¿estás viendo lo que yo?" Dice, sí, es un Cristo. Órale. Ya hicimos un pacto. No se dio tal y como hubiéramos querido. ¿Cuál Vamos es? a salir de esta, Joel, échele ganas, porque Joel ya estaba bajo tratamiento, ¿verdad? Sí. Y esto sucedió en septiembre también. El mes de septiembre tiene algo. Trae algo cosas fuertes para usted. Sí, algo bueno y algo malo también, pero en el balance no me quejo, ¿no? Quiero verlo todo mejor desde el lado positivo, como intento hacerlo, aunque a veces me gane la edad. La frase de Eloy es, dice, nos volvemos muy chillones, güero. Mi querido arquitecto, sabemos que ha vivido un sinfín de experiencias y las ha compartido con la gente que ha sido su pasión, lo que lo ha traído hasta donde está este momento aquí. Realmente le agradecemos esa entrega, esa entereza y ese profesionalismo. Necesitamos ir a una pequeña pausa. Sí, señor. Quedan todavía temas por delante muy buenos. Vamos a tratar de seleccionarlos porque nos queda poco tiempo de programa. Vamos y venimos, esto es en Serio. Yo soy Lila Cortés y acompañé al arquitecto Benavides en su noticiero, que habrá sido como en el 2005, 2006 hasta el 2008. De las anécdotas más padres es que nos tocó el cambio de estudio en el 2006. Del 1, que fue el estudio de siempre, nos fuimos a unas nuevas instalaciones, padrísimo, al estudio 2. Y entonces nos fuimos caminando.
Haz de cuenta que salimos del estudio, nos despedimos del estudio, hicimos todo el recorrido, la cámara nos seguía y recuerdo que él se acerca y me dice, qué bueno que ahora tengo una compañera chaparrita, porque siempre le habían tocado compañeras súper altas. Anaida era muy alta, Azucena también es muy alta y pues yo le toqué más chaparrita, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que dice, hasta que me ponen una chaparrita. Entonces nos fuimos caminando y nos veíamos muy parejos, ¿no? Entonces yo con tacones lo alcanzaba, entonces nos fuimos caminando, ¿no? Ahí por la plazoleta hasta el estudio, que en ese momento es el 2, creo que ya cambiaron, ya tienen un nuevo estudio, pero fue una época muy bonita, de verdad, la recuerdo con mucho cariño. Mi Arqui Benavides, le quiero mandar un abrazo bien grande y decirle que para mí ha sido un mentor, no solamente en el tema de comunicación, sino un mentor de vida. De usted, Arqui, he aprendido muchísimo, muchísimas cosas que hoy en día las aplico en mi vida personal y en la vida profesional, por supuesto. Y bueno, ¿qué le digo? Lo quiero muchísimo. Además, decirle que Romina, mi hija, su voz se le hace como muy conocida y como no, pues sí, prácticamente todo mi embarazo estuve a su lado y su voz para ella es como muy familiar. Arqui, lo quiero mucho, de verdad. Es un honor haber estado con usted y ojalá que sigamos teniéndolo al aire, porque es un privilegio de verdad que usted siga comunicando como lo hace, la forma en que lo hace, porque comunicadores como usted no existen, mi Arqui. Así que ojalá que pueda seguir mucho tiempo más al aire comunicando a todos los regiomontanos. Lo quiero mucho. Arquitecto, ¿cómo está? Los saludo con muchísimo gusto a usted, a todos ahí en el estudio, al público. Me dan un par de minutos para platicar algunas anécdotas, pero la verdad es que no me son suficientes porque en estos 4 o 5 años que estuve trabajando con usted en el telediario han sido de grandes enseñanzas, de acontecimientos importantes que han marcado. Hay 2 de ellos que me gustaría compartirles. En septiembre de 2019, la noticia importante fue la tormenta Fernand. En esa ocasión tuvimos una transmisión maratónica, 6 horas continuas informando. Pero hay otro acontecimiento que indudablemente a todos nos marcó y fue el COVID-19. Nos tocó la época de la pandemia. En marzo de 2020 se da a conocer el primer caso de COVID-19 en Nuevo León. Y yo recuerdo en aquel día, habíamos empezado antes el noticiario, dimos a conocer la información y jamás imaginé que al día siguiente ya no estaría trabajando con usted hombro a hombro, porque usted estaría transmitiendo desde su casa y yo solo en el estudio. Fue algo totalmente nuevo, inesperado y por supuesto que complicado, pero si ya teníamos de por sí una rutina en el estudio, ahora hacerlo a distancia. Bueno, yo digo que en ese momento usted y yo ya trabajamos muy bien la telepatía porque nos entendimos perfectamente y nos coordinamos muy bien durante el noticiario. Y es algo que yo admiro de usted, la energía y sobre todo la fortaleza mental. Y bueno, ahora también déjenme decirles que así como lo ven ahí sentadito y seriecito, también tiene su sentido del humor, es muy bromista y hasta bailarín, ¿cómo de que no? Por eso todas estas cualidades, que las tenga una persona, es porque tiene nombre y apellido. Y es el arquitecto Jesús Héctor Benavides Fernández, que por cierto, ahora que cumple 82 años, quiero desearle mis felicitaciones, los mejores deseos, muchas bendiciones y que Dios me lo siga bendiciendo, mucha salud y que sigan los éxitos. Le mando un abrazo gigantesco, un saludo de parte de toda mi familia, de mis pequeñines y de una servidora. Arquitecto, lo respeto, lo admiro y lo quiero. Dios lo bendiga siempre. Hasta la próxima. Arquitecto Héctor Benavides, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Es una persona que admiro muchísimo, que me siento muy honrada, muy afortunada de haber compartido con él, de haberlo acompañado en el telediario institucional. Cuando me dieron la oportunidad de estar con él, pues claro que había mucho nerviosismo, mucha emoción y bueno, pues los primeros telediarios para mí fueron todo un reto. Mi máxima concentración, yo sabía que tenía que estar muy documentada. Estar al lado del arquitecto demanda muchísima preparación porque tú tienes que estar, pero muy atenta a lo que el arqui siempre dice, ¿no? Estar investigándole, apoyando cualquier dato. Bueno, por supuesto, él tiene una memoria privilegiada, extraordinaria. Yo creo que va a ser muy difícil que uno pueda tener ese talento. Me acuerdo en alguna ocasión, una de tantas, que la audiencia le estaba exigiendo al arqui que le pidiera a las autoridades respuestas ante una contaminación
del río San Juan, que había afectado a muchas familias en sus cultivos, en sus parcelas, sus animalitos estaban muriendo, problemas de salud estaban teniendo. Eso alrededor del año 2015. Y recuerdo que la contaminación del río San Juan pues tenía que estar debidamente estudiada una muestra para saber qué tipo de contaminantes estaban afectando la salud de los habitantes. Arquitecto Héctor Benavides, le agradezco muchísimo la oportunidad de permitirme haberle acompañado. Para mí fue un verdadero honor. Es usted una persona admirable, que quiero mucho, que aprecio, que aprendo, por supuesto, y todos los días le sigo aprendiendo. Y me siento muy afortunada de haberle acompañado. Gracias, gracias de verdad. Le deseo muchos más años con nosotros y que también a las nuevas generaciones sirvan también usted un ejemplo para siempre ser profesionales, ser responsables y comprometidos con lo que hacemos, en este caso los medios de información. Gracias, Arqui, le mando un fuerte abrazo a usted y a su familia.